Vamos a continuar con el tema de las estimaciones. Y decíamos que las estimaciones por intervalos se usan los siguientes conceptos, como son variabilidad del parámetro. Si no se conoce, puede obtenerse una aproximación en los datos o en un estudio piloto. También hay métodos para calcular el tamaño de la muestra que prescinden de este aspecto. Habitualmente se usa como medida de esta variabilidad la desviación típica poblacional, o se denota como alfa. Tenemos al error de la estimación. Es una medida de su precisión que se corresponde con la amplitud del intervalo de confianza. Es decir, cuanta más precisión se desee en la estimación de un parámetro, más estrecho deberá ser el intervalo de confianza. Por lo tanto, menor el error y más sujetos deberán incluirse en la muestra estudiada. Llamaremos a esta precisión E según la fórmula E igual a 0.2 menos lo 1. Continuamos con el nivel de confianza. Es la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro estimado en la población se sitúe en el intervalo de confianza obtenido. El nivel de confianza se denota por 1 menos alfa, aunque habitualmente suele expresarse con un porcentaje 1 menos alfa multiplicado por el 100%. Es habitual tomar como nivel de confianza un 95% o un 99% que se corresponden con valores alfa de 0.05 y 0.01 respectivamente. Continuamos con
el valor crítico. Este se representa por Z alfa dividido para 2. Es el valor de la abscisa en una determinada distribución que deja a su derecha un área igual a alfa sobre 2, siendo 1 menos alfa el nivel de confianza. Normalmente los valores críticos están tabulados o pueden calcularse en función de la distribución de la población. Por ejemplo, para una distribución normal de media 0 y desviación típica 1, el valor crítico para alfa igual 0.05 se calcularía del siguiente modo. Se busca en la tabla de la distribución ese valor o el más aproximado bajo la columna o área. Luego se observa que se corresponde con menos 0.64. Entonces Z alfa sobre 2 igual 0.64 si la media o desviación típica de la distribución normal no coinciden con las de la tabla. Se puede realizar el cambio de variable. P es igual a X menos mu sobre alfa para su cálculo. Entonces, ya que estamos hablando de desviación estándar o típica, esta media nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto central o media. La desviación estándar nos da como resultado un valor numérico
que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la media. Para calcular la desviación estándar, basta con hallar la raíz cuadrada de la variancia. Por lo tanto, su ecuación sería, como podemos ver en la gráfica, la fórmula es igual a la raíz cuadrada de la varianza. A continuación vamos a ver un ejemplo donde tenemos que el gerente de una empresa de alimentos desea saber qué tanto varían los pesos de los empaques en gramos de uno de sus productos, por lo que opta por seleccionar al azar 5 unidades de ellos para pesarlos. Los productos tienen los siguientes pesos: 490, 500, 510, 515 y 520 gramos respectivamente. Ahora bien, veamos lo que su media es. Entonces tenemos que debemos obtener la media, que es igual a 490 más 500 más 510 más 515 más 520, todo esto dividido para 5, que es el número total de los datos de nuestro ejercicio. Realizando la sumatoria de estos 5 datos, obtenemos el total de 2535 sobre 5, y resolviendo esta división tenemos que la media será igual a 507. Luego, para obtener la varianza tendríamos que hacer la siguiente operación.
la varianza es igual a 490 menos nuestra media, que es 507, todo esto elevado al cuadrado, más el segundo dato, que es 500 menos la media 507, todo esto elevado al cuadrado. Continuando, más el siguiente dato, que es 510 menos nuestra media 507, todo esto elevado al cuadrado, más 515 menos nuestra media 507, todo esto elevado al cuadrado, más el siguiente y último dato, que es 520 menos nuestra media, que es 507, todo esto elevado al cuadrado. Todas estas operaciones divididas para 5, que es el número total de nuestra muestra, menos 1. De tal modo que resolviendo nuestras operaciones tenemos 507 menos 490, esto elevado al cuadrado nos da un resultado de menos 17 al cuadrado, más 507 menos 500 nos da un valor de menos 7 elevado al cuadrado, más 507 menos 510 nos da un valor de 3 elevado al cuadrado. 515 menos 507 nos da un valor de 8, esto elevado al cuadrado. Y finalmente 520 menos 507 tenemos el valor de 13 elevado al cuadrado. Como podemos ver en nuestro ejercicio, tenemos signos negativos, pero como es de conocimiento de ustedes, cuando se eleva un número al cuadrado se hace positivo, ya que se multiplica al cuadrado, es decir, que el mismo valor lo vamos a multiplicar 2 veces, y mediante de ley de signos, menos por menos nos da más, obteniendo el resultado positivo en todos los números. Entonces 17 al cuadrado nos da como resultado 289, más 7 al cuadrado tenemos como resultado 49, más 3 al cuadrado, resultado 9, más 8 por 8 u 8 al cuadrado, que es lo mismo, nos da 64, más 13 al cuadrado nos da un último resultado de 169 sobre 4, que es el valor que teníamos en la parte de arriba. Ahora, resolviendo esta suma sencilla, tenemos el valor de 580 sobre 4.
esto es igual a 145. De esta manera obtenemos nuestra desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de 145, que es igual a 12.04. Aproximación es igual a 12. Muy bien. Para terminar lo que es el capítulo 2, finalizaremos con un pequeño video sobre lo que es la desviación estándar. Así que vamos a poner atención, por favor. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de varianza y desviación estándar, y ahora veremos qué es la desviación estándar. Y en este video voy a tratar de explicarles con varios ejemplos qué es la desviación estándar o desviación típica. Se puede decir de cualquiera de las dos formas. Primero que todo, la desviación estándar es una medida del grado de dispersión o separación de los datos con respecto al valor promedio. Vamos a ver un ejemplo. Les aclaro que en este video no vamos a aprender cómo encontrar la desviación estándar, sino al concepto, ¿no? Cómo encontrarla lo vamos a ver en los siguientes videos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Estas son las edades de un grupo de amigos. Aquí tenemos 3 grupos de amigos. Estos en cada uno son grupos de 6 amigos. Entonces, primer grupo de amigos, segundo grupo de amigos y tercer grupo de amigos. En este caso, el promedio de las edades de los 3 grupos de amigos es el mismo, 17 años. Pero si ustedes observan algo, miren que aquí las edades son más homogéneas, o sea, son menos dispersas, ¿sí? Miren que aquí son, digámoslo así, que es un grupo de amigos como, digámoslo así, similar. El que tiene menos años tiene 15, el que tiene más años tiene 19, ¿sí? Son edades muy cercanas. Si observamos en este grupo ya hay edades un poco más dispersas. 14 años, 15 años, 18, 19 y 21 años. Y si observamos el tercer grupo ya son edades más dispersas. Digámoslo así, que sería como raro ver un grupo de amigos con estas edades. Entonces observemos aquí, miren, un amigo de 13 años, otro de 14, 15, 17, 20 y 23 años. Entonces, observemos que a pesar de que las edades de los 3 grupos de amigos es de 17 años, hay unos grupos que son más heterogéneos y otros más homogéneos, más dispersos, ¿sí? Y menos dispersos. En este caso, si calculamos la desviación estándar de estos 3 grupos de amigos, bueno, algo que se me olvidó decirles al comienzo del video es que la desviación estándar se simboliza con la S si es una muestra, si los datos corresponden a una muestra, o con sigma si los datos corresponden a una población. En este caso yo saqué la desviación estándar como si fuera poblaciones, aunque de pronto debería haberla sacado como muestras, pero bueno. Aquí miren que las desviaciones estándar, que ya las vamos a aprender a hallar en los siguientes videos, la desviación estándar de este grupo de amigos es 1,29. Como aquí ya están más dispersos los datos, digámoslo así, que hay más lejanía entre las edades, esta desviación estándar es de 2,7, o sea, ya es más grande. Tercer grupo de datos, como están más dispersos todavía, ya la desviación estándar es de 3,5 años. Entonces observemos que entre más grande sea la desviación estándar, eso quiere decir que los datos están más dispersos, y entre más pequeña va a ser que los datos están menos dispersos. Vamos a comprender ahora qué quiere decir el valor, ¿no? Entonces aquí lo vamos a ver en una recta. Entonces, si yo organizara los datos, bueno, supongamos que aquí está el promedio, ¿no? Que es 17 años, aquí sería 16, 15, 14, 13, 12, 11, voy a colocar aquí el 11, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, voy a colocar aquí el 23. Y lo mismo voy a hacer con las otras dos rectas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ubicar como punticos estos datos. Entonces, 15, en el primer grupo hay un alumno, un amigo de 15 años, 16, 15 años,
otro de 16 años, dos de 17, entonces voy a borrar aquí un poquito. Aquí hay dos de 17, 1 y 2, uno de 18 y uno de 19. Ahora aquí hay uno de 14, 17, 16, 15, 14, 2 de 15, 1 y 2, uno de 18, 18, uno de 19, 20 y 21. Aquí hay uno de 13, 17, 16, 15, 14, 13. Hay uno de 14 y uno de 15. Uno de 17, voy a borrar acá. 17. Uno de 20 y uno de 23, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Miren que aquí en el primero los datos estaban más agrupados, como mejor agrupaditos. En el segundo ya se estaban como alejando un poquito más, ya estaban un poco más dispersos. Y en el tercero ya, digámoslo así, que es el colmo, ¿no? Ya estaban muy dispersos o muy separados, ¿sí? Entonces, esta, como hay menos separación, entonces la desviación estándar es menor. Pero además, se llama desviación estándar con respecto a la media. ¿Por qué? Porque miren que aquí marqué el promedio, ¿no? Bueno, ahí ya está la línea que quiere decir el promedio. Entonces, ¿este número para qué me sirve? Miren que lo que se va a mirar es alrededor del promedio se va a correr 1,29 hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, aquí está el número 17. Si yo corro 1,29 más o menos por acá y 1,29 más o menos por acá, sí, pues aquí era 1 año y 29, 1 año y 29 menos. Miren que en este rango desde aquí hasta aquí está la mayoría de los datos, ¿sí? Ahora, en el otro tendría que hacer 2,7. 2,7 hacia la izquierda, entonces 1, 2,7 más o menos por acá. Y 2,7 hacia el otro lado, 1 y 2,7 más o menos hacia acá. Entonces, miren que aquí está, en este rango, está la mayoría de los datos. Y en el último, 3,5. 1, 2 y 3,5. Y para el otro lado, 1, 2 y 3,5. Miren que desde aquí hasta acá están la mayoría de los datos. Obviamente esto lo he trabajado con datos, digámoslo así, normales, ¿no? Porque hay datos que se llaman datos atípicos o poblaciones atípicas, pero pues la idea es que trabajemos con datos que se supone que serían normales, ¿no? Entonces miren que esto es lo que quiere decir la desviación estándar. Vamos a realizar ahora otro ejemplo. Como siempre yo me caracterizo por ser un excelente dibujante, espero que se entienda qué es esto de aquí. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a ir a un lago, este es un lago, aquí está la montañita, esto es un árbol, esto son nubes, y aquí está el otro lado del lago con otro espectacular árbol. ¿Ustedes qué harían si van con un grupo de amigos y les dice, llegan ustedes al lago y encuentran un letrero que dice profundidad promedio 1,5 metros? Bueno, entonces obviamente aquí no se sabía la profundidad, pero ya lo que uno se imagina es que el lago tiene profundidad en todo lado de 1,5 metros. Eso sería el promedio, ¿no? Estaremos diciendo o imaginándonos que en todo lado la profundidad es de 1,5 metros. Si por ejemplo yo mido 1,7 metros, ¿sí? Que es lo mismo que 1 metro 70 centímetros, ¿no? Entonces, escribo así. Si yo mido 1 metro 70 centímetros, puedo ingresar tranquilamente al lago porque se sabe que la profundidad promedio es de 1,5 metros. Pero para mirar los datos necesitamos saber el promedio, pero también necesitamos saber la desviación estándar. Entonces, si me llegaran a decir, obviamente nunca me lo van a decir, pero es como para que comprendamos el concepto. La desviación estándar de la profundidad del lago es de 1 metro. ¿Qué me están queriendo decir? Que lo más probable es que encontremos partes en las que sí la profundidad es la misma del promedio, que es 1,5 metros, pero por ejemplo vamos a encontrar otras partes como aquí, por ejemplo, subimos aquí, en las que hay 50 centímetros, o sea, 0,5 metros, 0,5 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el 1,5 metros menos este metro.
Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Miren que además del promedio, la desviación estándar me sirve muchísimo para comprender cómo son los datos. Además, como lo vimos, no quiere decir que la profundidad máxima sea 2,5 metros, porque también incluso pueden haber datos que no están incluso ni siquiera dentro de la desviación estándar. Por ejemplo, puede haber por aquí un hueco que está a 4 metros. ¿Sí? Entonces, espero que con estos ejemplos les quede claro o tengan por lo menos una idea de qué es la desviación estándar, porque pues obviamente es un concepto muy amplio que tiene que ver con diferentes tipos de ejemplos, pero espero que comprendan un poco este concepto. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Bueno, amigos. Muy bien, pues ahora finalmente vamos a ver cómo obtener la desviación estándar por medio de la calculadora científica utilizando unos datos sencillos, que es lo que hablábamos la última clase, y en este pequeño video podemos entenderlo de mejor manera. De una muestra de 5 elementos con apoyo de una calculadora científica como esta. Es muy común que la tengan, y si no tienen esta calculadora, pues el procedimiento es muy similar en cualquier otro modelo o marca. Aquí se ve bien. Bueno. Ok, recordemos que la fórmula es una suma de cada valor menos el valor de la media aritmética, se eleva al cuadrado. Se realiza la suma, se divide entre la cantidad de elementos menos 1 y al final se aplica raíz cuadrada. Entonces es un procedimiento un poco tedioso. Lo primero que se tiene que hacer en la calculadora es borrar los datos, porque no sabemos si alguien ya la utilizó anteriormente, y eso simplemente se hace, aunque aquí más o menos, seleccionando la memoria. Borrar, aquí dice CLR, y para seleccionar tenemos que poner Shift, CLR o borrar, y la primera opción dice borrar memoria. Entonces seleccionamos 1 e igual para que borre si alguien introdujo algún dato anteriormente. Entonces ya está en 0, podemos borrar, y ahora tenemos que cambiar el modo a modo estadístico, y eso simplemente ya sin Shift, nada más modo. La segunda opción SD significa estadístico, y esto nos va a permitir utilizar ciertas funciones de estadística que antes no lo podíamos hacer. Entonces ya aquí pueden observar, no se ve, pero en esta parte dice SD, entonces vamos bien. Y ahora vamos a introducir los datos de la muestra. Entonces empezaríamos con el primero, que es un 5, lo vamos a grabar con este botón de data o datos. Llevamos 1, 15, otra vez me dice que llevo 2, 12, y luego el 18, y finalmente el 28. Ya terminé, dice llevo 5 datos. Ok, puedo borrar todo, puedo hasta apagar la calculadora. Shift, se apagó la calculadora y mis datos siguen aquí. Entonces vamos a prender la calculadora, y aquí están de las funciones que me interesan. Nada más voy a utilizar el de la desviación estándar. Ok, aquí no se ve bien. Ok, creo que ahí se ve más o menos bien. Entonces vamos a simplemente seleccionar Shift. Es en la opción 2, aquí viene S bar o varianza en este caso, y bueno, aparentemente eso entiendo. Y vamos, aquí viene la media, la desviación estándar de una población y la desviación estándar de una muestra, que es la que me interesa. Entonces la 3 con una S lo identificamos, y obviamente va a obtener la desviación estándar de los datos que están en la calculadora. En este caso los 5, bueno, aquí vamos a poner el 5, el 15, el 12, el 18 y el 28. Entonces al presionar igual me debe decir el valor. Entonces dice que es 8.44, y efectivamente en otro video se había explicado que se llega a 8.44. También puedo borrar todo, y ya como un extra también vuelvo a este botón S bar, y el primero dice que puedo obtener el promedio. Entonces presiono 1 y quiero obtener el promedio, obviamente, de los datos que están guardados, y efectivamente me dice que es 15.6, y efectivamente en el video también, donde lo realicé a mano, se ve que llegó al 15.6. Así que de esta manera sencilla, primer paso, se colocan los datos en la memoria y luego se cambia a modo estadístico
para poder realizar o encontrar cualquier operación o función de los datos, ¿no? En este caso, la desviación estándar de una muestra, que aquí ya se me había olvidado, pero la opción 3, desviación estándar de una población, fue 8.44. Entonces aquí el resultado, sin hacer tanto problema, es 8.44. Si entendiste la explicación de este... Bien, entonces eso es lo que se refiere y finalizamos con eso lo que se refiere al capítulo de estimaciones. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase síncrona.